¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esto es el resumen y durante 1 hora y media vamos a estar informándoles sobre todo, pero todo lo que sucede en el Congreso de la Nación, lo que sucedió, lo que va a suceder en esta semana, que es una semana clave en función de que, bueno, estamos en la previa de lo que va a ser la apertura de las sesiones ordinarias. Justamente eso será el viernes que viene. Vamos a hablar bastante sobre ese tema, vamos a analizar todo lo que se viene conversando respecto de lo que va a suceder este viernes, que, bueno, como todas las aperturas de sesiones ordinarias, concita la máxima atención, pero como suele suceder ante cada nueva administración, bueno, en este caso se duplica la expectativa respecto de todo lo que pueda suceder por lo novedoso que será en el marco de la gestión de Javier Milei. Pero bueno, para hablar sobre este y otros temas, ahí convoco a Sebastián. ¿Cómo estás, Seba? ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, contento de compartir este lunes nuevamente con vos, Lo empezando mismo. una semana y en lo que es la cuenta regresiva para el viernes, que es el gran evento de la semana. Va a ser la primera asamblea legislativa que va a tener que enfrentar el presidente Javier Milei. Digo enfrentar porque va a estar cara a cara frente a los legisladores nacionales, senadores y diputados con los que mantiene un enfrentamiento y que en el primer acto institucional que tuvo, en el acto de asunción presidencial del 10 de diciembre, él decidió, como mensaje simbólico, darle la espalda y pronunciar su discurso en las escaleras del Congreso frente al público que se había concitado en la Plaza del Congreso para escuchar la palabra de él, quien entonces era flamante presidente. Bueno, ya pasados, transcurridos casi 3 meses de gestión, con distintas medidas que fueron teniendo, bueno, distintas reacciones por parte de la población y de los distintos sectores de la política. Veremos cuál es la reacción entonces de los distintos sectores de la política, ¿no? Y estamos en un contexto de fuerte confrontación del presidente que se peleó con todos, ¿no? O con casi todos, ya le quedan pocos aliados, solamente salió a defenderlo en este último conflicto con la provincia de Chubut, José Luis Espert, el presidente de la Comisión de Presupuesto de Hacienda, por supuesto los miembros de su gabinete, y entre ellas Patricia Bullrich, que es la exponente del PRO, del partido que está más alineada con los intereses de Javier Milei. Así que en ese contexto se va a dar la palabra del presidente Javier Milei y veremos cuál es el tono del discurso, cuál es el estado de situación, el estado de la nación que él va a transmitir a todo el pueblo argentino, hacia dónde quiere ir, cuáles son las medidas que va a tomar y si va a hacer algún anuncio legislativo, por ejemplo, alguna ley espejo respecto de lo que fue la malograda ley de bases y puntos de partida. Algo de todo eso, van a haber condimentos que van a dar forma a lo que va a ser esta primera asamblea legislativa a cargo del presidente. Así es, evidentemente, bueno, es todo un panorama de lo que va a suceder seguramente el viernes que viene. Hay muchas expectativas, muchos se preguntan a qué hora va a ser. Todavía no está nada convocado, recién están trabajando los organizadores de esta asamblea legislativa. Están trabajando en lo que son las acreditaciones, están remitiendo todas las invitaciones para las personalidades que van a estar presentes aquí. No se sabe la hora todavía. Habitualmente es uso y costumbre que sea al mediodía. Hoy me comentaban en Casa de Gobierno, o gente de Casa de Gobierno, que bueno, no descartara que fuera un poco más tarde, en el transcurso de la tarde. No es nada confirmado, pero sí, dentro de todo lo que se habla en estas circunstancias y todo lo que rodea a esta presentación, bueno, yo le doy crédito a todo, sí, por lo menos hasta que esté la convocatoria, que seguramente será el miércoles que viene, 2 días antes será la convocatoria, bueno, saldrá el anuncio respecto de a qué hora será. Después veremos a ver el tenor del discurso. Muchos dicen la cuestión fundamental, ¿se va a presentar, no se va a presentar? Bueno, ya está confirmado, lo confirmó el propio presidente de la Nación. Lo reiteró en la semana pasada
en uno de los reportajes estos que concedió en estos días, él, ante la pregunta puntual de cuál era la relación con la vicepresidenta de la Nación, que bueno, hay muchos dimes y diretes en torno a la buena o mala relación que hay, bueno, él decía que es buena, que es normal, y que ese mismo día había hablado con la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, justamente para hablar para tratar la cuestión de una invitación que él quería que hicieran especialmente para que estuviera presente en ese comité de bienvenida que tiene habitualmente el presidente de la Nación. Entonces, él quería que estuviera ahí José Luis Espert, que es uno de los legisladores con los que... El profe, claro. Sí, con quien se reconcilió después de haber tenido serias diferencias en las elecciones del año 2021. Recordemos que ellos habían compartido rutas, si se quiere, en el año 2019, cuando el candidato presidencial del Espacio Liberal fue José Luis Espert. No tuvo una cosecha de votos demasiado importante, pero se dejó sembrar la semilla de lo que después iba a ser el estallido, ¿no?, del fenómeno liberal que encarnó con suma eficacia y éxito Javier Milei. Bueno, se bifurcaron los caminos y una vez que Javier Milei logró encumbrarse como presidente de la Nación, empezó a tender puentes con todos los sectores ideológicamente más afines, entre otros José Luis Espert, a quien ayudó para que fuera nombrado como presidente de una comisión que es decisiva, que es la de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, y funge actualmente como uno de los aliados más férreos de Milei para conseguir votos en los bloques de la oposición, pero que están más cerca de las ideas del cambio, ¿no? Así tal cual es la forma en que se presenta el panorama desde La Libertad Avanza. Tal cual, y bueno, ahora le damos la bienvenida a Lourdes. ¿Cómo estamos, Lourdes? José? Bueno, saludar por supuesto a Seba y a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Bueno, se viene una semanita linda, interesante, ya por lo que, bueno, todos los colegas han estado analizando y conversando también con respecto a los distintos diputados, a lo que va a pasar también en el Senado. Pero bueno, yo sobre todo me quiero enfocar en cómo se van a posicionar los bloques, ¿no? Teniendo en cuenta qué va a pasar con el PRO después de este ida y vuelta, el tema de los gobernadores. Creo que si la semana pasada ya había para hacer mermelada, esta semana tenemos para empezar a fabricar a granel, si se puede decir. Hay mucho también para entender, digo, cuál va a ser la postura también del oficialismo y del gobierno nacional, pensando en que con el discurso del 1 de marzo se pueden también... puede haber realmente un antes y un después, ¿no? Por ahí muchos capaz lo toman como sí, un día importante, pero realmente puede ser un antes y un después, porque hoy yo creo que es un momento y un clima en que tirás una chispita al aire y puede explotar todo. Sí, se arma una fogata. Se arma una fogata realmente. Bueno, vamos a hacer mermelada durante el programa. No sé si fui muy clara, me te puse sí, con la mermelada me dio hambre igualmente, así Qué rico, que vamos a hablar mermelada de bastante. durazno, me gusta. Pero bueno, recordemos entonces estos días, si es el viernes es Asamblea Legislativa, implica que el día anterior es el final de las sesiones ordinarias, que en realidad terminaron antes porque terminaron el 15 de febrero pasado las sesiones ordinarias, las sesiones extraordinarias, la convocatoria que se había hecho en el mes de diciembre. Finalmente, con una cosecha magra, porque no hubo ninguna ley aprobada, pero de todas maneras, bueno, formalmente la posibilidad de convocarlas o lo que sea sería hasta el jueves que viene. Había tiempo. Nosotros vamos a hacer referencia a una de las leyes que estuvo ahí nomás de ser, que fuera tratada, que era la que tenía más posibilidades de llegar a tratarse en el Senado, y finalmente, bueno, quedó en el camino. Vamos a hacer referencia a lo que tiene que ver con la reforma de las normas en relación al lavado de activos. Ahí tenemos algunas placas donde vamos a contar entonces qué cerca estuvo y cuánto tiempo demoró el tratamiento justamente de esta norma, que arrancó toda esta historia. Por eso yo pongo mucho énfasis en vean las fechas, vean los tiempos que se tomó. No esta administración, sino la anterior.
Lo habían presentado el 1 de junio de 2022. El Poder Ejecutivo mandó a la Cámara de Diputados entonces un proyecto de ley que proponía modificaciones a las normas vigentes sobre el lavado de activos a fin de adecuarse a los estándares internacionales. En ese entonces, por esos días, decían, esto tiene que salir antes del mes de septiembre. Bueno, la cuestión es que se trataba del mes de septiembre de 2022, estamos hablando, ¿no? La iniciativa reformaba, entonces, volvemos a las placas, reformaba la legislación vigente sobre prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Todo eso eran las modificaciones que se implementaban en esa iniciativa que había presentado entonces el Poder Ejecutivo de entonces, Alberto Fernández. Lo presentó entonces, reitero, es el 1 de junio. El Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, se encarga de elaborar recomendaciones para los países y de evaluar el cumplimiento técnico de dichos estándares internacionales, y la última revisión sustancial en nuestro país fue aprobada en febrero de 2012. Por eso se ponía tanto énfasis en la necesidad de adecuar la legislación para tenerla, en ese momento se hablaba de tenerla antes del mes de septiembre de 2022. Después se insistió durante el correr de los meses y de los años inclusive en la necesidad de tenerla aprobada, porque bueno, era un requerimiento formal a nivel internacional. Veamos entonces la próxima placa. El proyecto recién avanzó en las comisiones el 18 de abril de 2023, o sea, pasó prácticamente casi un año para que se empezara a tratar justamente en la Cámara de Diputados, entonces, cuando obtuvo 2 dictámenes distintos con disidencias. El PRO, esa vez, bueno, en un caso casi inédito, podríamos llegar a decir, firmó un dictamen juntamente con el Frente de Todos, por ese entonces, mientras que la coalición cívica, ARI, los radicales y el Interbloque Federal firmaron otro dictamen. En ese momento, por ejemplo, uno de los miembros informantes, el miembro informante del PRO había sido Pablo Tonelli, que insistió bastante en la necesidad de adecuarse a los estándares internacionales. Con la mayoría de la oposición en contra, entonces, el Frente de Todos logró en diputados finalmente la media sanción. Por eso decíamos, si se hubiera aprobado en el Senado, hubiera sido ley. Por esto ya tenía media sanción del proyecto contra el lavado de activos en la sesión del 19 de abril de 2023. Por eso insisto en el tema de prestar atención a las fechas que estoy dando. O sea, al día siguiente, tal era la premura que al día siguiente de tratarse el tema de obtener dictamen, se trató en una sesión que se realizó el 19 de abril de 2023. Como tema más importante, ese día se trató esta cuestión de la reforma de las leyes de lavado de activos. La iniciativa exigida por el Fondo Monetario Internacional cosechó entonces 111 votos positivos, muy pocos votos positivos, 96 negativos, 5 abstenciones. Yo siempre digo, hay veces en los que la oposición de entonces a veces se quiere oponer, pero no te quiere voltear la ley. Entonces hay un retiro estratégico de muchos diputados para que la ley salga, que salga con pocos votos, en este caso como sucedió. Juntos por el Cambio, esa vez entonces se terminó manteniendo unido, pese a que el PRO había firmado el mismo dictamen que el oficialismo. Terminó al final, era una señal muy, muy contundente en tiempos electorales, justamente, que terminaran dividiéndose en el recinto y el PRO alineado con el Frente de Todos. Entonces, de todas maneras, le dieron las posibilidades de que no forzar la situación, porque bueno, podrían haber reunido más y voltear la ley, que no era la intención en ese momento. Entonces, las curiosidades de la política, ¿no? Curiosidades, justamente, que tuvo esta norma, entonces, que me parece que vale la pena hacer un recorrido de lo que fue esta norma, que estuvo tan cerca de aprobarse. Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal votaron en contra, también lo hicieron entonces los 4 diputados del Frente de Izquierda, que generalmente se oponen a todo, y el liberal José Luis Esper. El bloque de Javier Milei, recuerdan que Javier Milei, bueno, era diputado, entonces no estuvo presente. Se oponen a todo, pero fue... Pero es la realidad. Es la realidad. Es la realidad. Sí. Tampoco, bueno, volvemos a ver, si volvemos a la placa, tampoco la diputada Carolina Píparo votó. Ella formaba un monobloque en ese momento, ahora ya formaba un bloque de 2, pero está distanciada
contra su parecer del oficialismo, pero bueno, en ese momento son todos las personalidades, los protagonistas que terminaron votando en contra. ¿Quiénes votaron con el oficialismo? Lo veremos en la próxima placa. Tuvo muchos ausentes en sus filas. También la principal bancada opositora tuvo muchos ausentes y votaron sus aliados del interbloque de Provincias Unidas, el flamante gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa, él sí votó a favor. Bueno, esos fueron más o menos los votos que hubo en ese momento cuando estaba la decisión de que, bueno, vamos a apurar el tema para que se apruebe. El 11 de julio de 2023, o sea, se tomaron también su tiempo. Estábamos hablando de que se había aprobado el 19 de abril. El 11 de julio recién se empezó a tratar en el Senado. En la Cámara Alta puso en marcha el tratamiento del proyecto que modificaba el Código Penal respecto de la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Por eso digo que este tema puntualmente podrá ser modificado a través de un decreto, como se viene hablando ahora de que como no va a haber ley, va a haber un decreto, pero hay un montón de cosas, necesita sí o sí la ley porque modificaba leyes, modificaba Código Penal, modificaba una serie de cosas que no se pueden hacer vía decreto. En ese momento recordemos que el ministro de Economía era Sergio Massa, que estaba intentando imprimirle mayor velocidad al tratamiento de este proyecto porque era un compromiso con Estados Unidos y con el Fondo Monetario Internacional para establecer un acuerdo de intercambio de información financiera e impositiva, ¿no? Así es, había mucha intención de avanzar con esta norma y estaba la idea de hacerlo. Fue tratada en el seno de una reunión conjunta de las comisiones de Justicia, de Asuntos Penales y de Presupuesto y de Hacienda del Senado, en la que habían disertado en esa oportunidad, así como lo habían hecho oportunamente en diputados, el funcionario Ricardo Casal, el presidente de la UIF de entonces, Juan Carlos Otero, el director de la Comisión Nacional de Valores. Todos ellos dieron información sobre ese tema, pero no avanzaron en ese entonces con el dictamen. Dictamen lo veremos en la próxima placa cuando terminó aprobándose. Recién el 31 de enero, o sea, durante toda la gestión que quedaba de Alberto Fernández no se volvió a tratar. Había una atención especial puesta en la cuestión electoral. O sea, no se volvió a tratar el tema. Una vez que se perdieron las elecciones dijeron, bueno, ya está. Ahora vamos a hacer la plancha. Soltaron, que se hagan cargo los que vengan en todo caso, dijeron en ese momento. Entonces, bueno, finalmente el gobierno actual lo introdujo dentro de extraordinarias. El 31 de enero de 2024 se volvió a tratar el tema en las comisiones del Senado y que en una medida me pareció bastante atinada. Hubo una reunión informativa, no fueron por el dictamen directamente. Hubo una reunión informativa que contó con la presencia de nuevos funcionarios, en ese momento Ignacio Jacobucci, que era por entonces candidato propuesto para presidir la UIF, y Nicolás Vergara, jefe de gabinete de la UIF. Entonces ellos estuvieron presentes en esa reunión. Lo veremos ahora en la próxima placa, que el proyecto sobre el lavado de activos quedó listo el 7 de febrero de este año. Entonces, finalmente, o sea, una semana después, se suscribió el dictamen para llegar al recinto cuando un plenario de la Cámara de Diputados había dado dictamen favorable. El proyecto, recordemos que modifica el artículo de la ley 25.246 de modo de establecer que la UIF funcionará como organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional. Y ahora vamos a hacer un repaso rápido de todo lo que establecía esta norma y por qué, lo verán entonces, por qué no se puede reemplazar por un decreto que de todas maneras dicen que lo va a aplicar el gobierno, pero no alcanzará, porque bueno, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personalidad jurídica propia, con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera, eso lo dice el texto que tuvo dictamen por lo menos y no llegó a transformarse en ley. Veamos la próxima placa. Respecto de la pena prevista para lavado de activos,
En el artículo 303 del Código Penal se aumenta el monto de la condición objetiva de disponibilidad de 300.000 pesos a 8.600.000 y esto va a haber que modificarlo también rápidamente por una cuestión de inflación que le dicen, por eso siempre decimos póngale unidades de medida. Se implementará una unidad de medida, acá lo dice, me spoileé a mí mismo, que tiene que ver con el salario mínimo vital y móvil a los fines de su actualización periódica. Justamente, veamos entonces la próxima placa. A su vez, se incorpora un nuevo tipo de sanción penal de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en el artículo 306. Se agrega el artículo 4 bis de la ley 25.246 para incorporar el concepto de operación inusual y sospechosa de conformidad con la recomendación 20 del GAFI, al que esta norma estaba dispuesta a concederle todo lo que pedía. A su vez, se incorpora un nuevo tipo penal de financiamiento de la proliferación de armas. Bueno, esto lo dije ya, lo leí, sí, entonces vamos a la próxima placa. Sobre la UIF se refuerza el mecanismo de audiencia pública previo a la designación de las autoridades. Se aclara que los abogados, quienes se suman como sujetos obligados a reportar situaciones sospechosas, no serán sujetos obligados cuando se desempeñen en actividades consistentes en asesoramiento. También tiene en cuenta, y lo veremos en la próxima placa, la consultoría legal, así como también el patrocinio, representación o defensa en litigios judiciales, administrativos, arbitraje o mediación. También otra de las normas que establece, se suprime el párrafo referido al secreto profesional, toda vez que la aplicación de dicho apartado podía dar lugar a interpretar que toda actividad de los abogados está protegida por el secreto profesional, y ello implicaría que nunca deberían realizarse reportes de operaciones sospechosas. Veamos entonces otra placa. Respecto de los contadores, que bueno, acá alcanza todos los estamentos de la sociedad, abogados, contadores, todos los que intervienen en las cosas que pueden llegar a tener que ver con cuestiones de lavado. Se suprime como activo comprendida la confección de informes de revisión revisada en estados contables. También además se contempla a la creación de una comisión bicameral permanente de fiscalización del sistema, prevención, investigación y persecución penal del lavado de activos y financiación del terrorismo y armas de destrucción masiva, a los fines de incorporar un control político y parlamentario. Y creo que ya es la última placa que nos queda. También se prevé la creación de un registro de proveedores de servicios virtuales, a los fines de establecer que la Comisión Nacional de Valores va a ser el organismo que se va a encargar del registro, su evaluación y supervisión. Este aspecto apunta a detectar eventuales operaciones sospechosas a través de activos virtuales, por ejemplo, el tema de las criptomonedas. Bueno, y así llegamos al final de todo este detalle que me parecía muy interesante en víspera de que estamos por soltar las extraordinarias, porque si bien ya no van a ser obviamente convocadas, pero esta era, junto con boleta única de papel, eran las dos cuestiones que perdían estado parlamentario. Esto, lamentablemente. De hecho, se había especulado con que Victoria Villarroel iba a proponerle al gobierno que estirara el final de las sesiones extraordinarias, o sea, que lo prorrogara hasta el día 29 de febrero, ¿no? Ella decía que tenía los votos claro, para lograrlo. El tema era que había metido la cola al DNU, entonces había cierto temor de que, bueno, que se produjeran imprevistos. Me parece que sí, se había enturbiado demasiado el clima, estaba muy vicioso a partir de cómo habían quedado las relaciones interparlamentarias entre los bloques a partir de la malograda ley de bases y puntos de partida. Así es, y recordemos que esto, para el 3 de marzo hay una visita del GAFI. Por eso es probable que para entonces aparezca un decreto, o por lo menos un decreto en el boletín oficial que, bueno, por lo menos sirva para maquillar un poco todo esto y que alcance lo que pueda alcanzar, pero ya por eso hicimos el detalle bien puntual de las cosas que puede llegar a abarcar. Porque me parece es cierto, José, lo que vos decís, se va a instalar una comitiva del GAFI en Argentina entre el 3 de marzo y el 20 y pico de marzo para monitorear el cumplimiento de las metas exigidas
al gobierno y a partir de ahí van a determinar si Argentina está en condiciones de ingresar a ese organismo, ¿no? Al GAFI. Qué detalle importante. Bueno, Va a ser como una especie de auditoría. Algo así, sí. Hicimos este repaso que tiene mucho que ver con lo que seguramente vamos a hablar, porque va a haber ley, seguramente, pero bueno, ya durante el periodo Pero se viene demorando. Se viene demorando y como veíamos... Pasó bastante tiempo. 2 años, nada menos. Pero bueno. Qué bien que tenés la vista, José, porque cada vez más chiquita está la letra. Yo la verdad que tenía que acercarme, no sé cómo hacías para leer. Yo me lo tengo más cerca al monitor. Gracias. Menos mal que trajiste los anteojos. Desde acá los de ver, ¿viste? Cuando decían los de ver de lejos. a mi oftalmólogo, que bueno, por lo menos puedes ver. Hasta que llegamos en esta primera media hora. Después teníamos muchísima más información para brindarles. Y bueno, pero después de una muy breve pausa. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años.
mientras que el de los diputados es más breve. Dura solamente 4 años. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Y seguimos con el resumen, con toda la información de cara a lo que va a ser la Asamblea Legislativa del próximo viernes. Y bueno, para hablar de ese y otros muchos temas, estamos aquí con el diputado Eduardo Valdés, a quien le damos la bienvenida. Un gusto. Buenas tardes. Diputados por estar con nosotros acá. Usted era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Yo fui justamente, presidente de la hasta Comisión el 10 de de Relaciones diciembre Exteriores pasado. hasta el 10 de diciembre. Así que, y por eso me parecía interesante arrancar por la cuestión de cómo ve usted el manejo de la cuestión internacional de parte del gobierno actual. Bueno, no la comparto. Me parece que hay cuestiones que hacen a la vida cotidiana de los argentinos, que es convivir con los vecinos, ¿no? Y me parece que dentro de esos vecinos, Brasil es el vecino más importante, no solo por vecindad, por volumen de país, sino también porque junto con China deben ser nuestras 2 primeras países a los cuales les exportamos nuestros productos. Sí. Y precisamente con esos 2 países, Brasil y China, estamos en muy mala relación. No fue para mí acertado que no viniera el presidente Lula a la asunción del presidente Milei y que viniera quien fue derrotado en las urnas, Bolsonaro, que es el principal contrincante. Como tampoco es bueno que reciba a Blinken, que es el secretario de Estado de Estados Unidos, y al otro día vaya y se meta en la interna de la política norteamericana a estar con Donald Trump. ¿A usted le parece que estuvo bien? Claramente no, pero ¿y la participación de él, lo que dijo ahí en ese foro? Bueno, yo no comparto nada de su discurso, o sea, creo que esa libertad que pregona Javier Milei, que se funda en la escuela austríaca, que él dice que nace ahí por 1879, ¿no?
la verdad que la libertad solo sirve, primero, si la pueden usar los que piensan distinto al que gobierna. Segundo, la libertad fue fundamental para derrotar al absolutismo, el EAC, 90 años antes que la escuela austríaca, en 1780 y pico, fue la Revolución Francesa, que se derroca y se funda la República y se derroca la monarquía, y la libertad surge ahí en conjunto con la igualdad y la fraternidad. O sea, no hay libertad sin igualdad y no hay igualdad sin libertad. Y creo que ese es el desafío que tienen las sociedades mundiales, ¿no? Cómo conjugar. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fracasó porque no pudo conjugar igualdad con libertad. Y hay otros países que es tanta la libertad que pregonan que la desigualdad hace que, no sé, y bueno, yo creo que ahí está el desafío, por eso no comparto esas ideas de la escuela austríaca y digo que valoro mucho la libertad conjugado con la igualdad, de eso no tengo duda, y le agrego la fraternidad, que era uno de los tres elementos que lo rejuvenece ahora la encíclica del Papa Francisco, que vuelve sobre el tema de la fraternidad en esa Fratelli Tutti, donde habla fundamentalmente de la amistad social, de la amistad colectiva, de que las organizaciones que integran una sociedad deben precisamente ser amigables, y no como estamos viendo hoy, que todo es conflicto con gobernadores que están más afines a apoyar al gobierno que enfrentarlo. Esto ha pasado con los gobernadores patagónicos, hoy pasa con el gobernador Kicillof, que también le sacan un fondo. También veo que hoy han disminuido el Fondo de Integración Sociourbana, que era el famoso FISU, que fue una ley que fue sancionada, que fue presentada por todos los sectores políticos de parlamentarios, ¿no? Fue durante el gobierno de Macri, claro. Y el FISU se pone en funcionamiento en el gobierno de Mauricio Macri, y hoy parece que eso lo han reducido al 1%, es decir, ¿para qué sirve el famoso FISU? Sirve precisamente para que en los barrios populares puedan urbanizarse, es decir, poder poner agua potable, poder poner cloacas, poder construir viviendas. Era una idea muy importante, muy y apoyada por todos los partidos políticos que tenían representación parlamentaria al momento de su sanción. Por eso son políticas de Estado que cuestan mucho después volver a construirlas, ¿no? Recién mencionaba usted justamente al Papa Francisco, lo citó puntualmente, usted tiene una relación muy cercana al Papa, y el presidente, por lo menos en eso, volvió sobre sus pasos. Es un caso inédito tratándose de él, en cuanto a la relación, enmendó de alguna manera la relación con el Santo Padre. ¿Usted cómo le pareció la reunión que mantuvo hace 10 días con el Papa? Bueno, él debería aprender del Papa, que dejó de lado todo lo que el presidente le había endilgado a su persona, que eran los más gruesos epítetos que habría recibido Francisco de cualquier líder político, y directamente cortó el Papa yéndolo a buscar a donde estaba la delegación argentina, lo estrechó en un abrazo, y en ese reencuentro que es el Papa con el jefe de Estado de la Argentina, debería aprender el presidente Milei, y lo mismo debería practicarlo con sus pares de la política en la Argentina. No somos enemigos, no es una pelea de amigo-enemigo, eso es lo que me da la sensación, y le digo, sobre todo no con nosotros que somos opositores, sí, pero sí con los que lo estaban acompañando. A mí no... A ver, esto es como aquella oración que le adjudican a Bertolt Brecht, y no sé si es de Bertolt Brecht, pero la conocemos como la oración. Primero empiezan por uno y yo no dije nada, y entonces lo hicieron. Después por otro, y después vinieron por mí. Y a mí no me gusta, porque
empiecen con un gobernador del PRO y yo no digo nada. Después sigan con un gobernador de origen radical y yo no digo nada. Y después vienen por un gobernador de mi identidad política y después vienen por el Parlamento. Bueno, no, yo lo digo ahora por el gobernador Torres del PRO que gobierna Chubut. Lo digo también por que no me gustan cuando maltrata a los diputados o de identidad radical, y también cuando le sacan los fondos a los movimientos sociales, que estábamos hablando del FISU, o cuando también hoy nos despertamos y nos enteramos que hay un fondo fiscal que le sacan a la provincia de Buenos Aires, con el cual cobran el sueldo, parece, las fuerzas de seguridad de la provincia. Claro. Entonces, la última que le hago... perdón, un gobernante, a mi entender, está para resolverle la vida a los ciudadanos, no para entorpecerla. A mí me parece que eso es clave, ¿no? O sea, no puede ser que todos los días nos levantemos para ver cuál es el hecho nuevo de un nuevo conflicto y no de una nueva solución. Nosotros estamos para solucionar el problema a la población, no para empeorarle la vida. Así es. Bueno, usted está por presentar, me decían, un proyecto contra el cierre de los complejos Chapalmalal y Embalse. Bueno, me enteré también que el presidente han tomado la decisión de cerrar, creo que el 4 o 5 de marzo, los complejos de Chapalmalal y de Embalse Río Tercero, que son lugares que se construyeron para que los sectores más vulnerables de la Argentina puedan conocer el mar, puedan conocer la sierra. Se han generado desde los años 40 a la fecha, ha sido un lugar de regocijo de los sectores populares que podían acceder a ir a lugares que jamás hubieran accedido, y me parece que ver lo que han sido remodelados hace 3, 4 años a nuevo, yo estuve por ahí, y ahora que en este mismo verano han estado a full, y ver que lo cierran porque sí, por un capricho. O sea, el turismo social es un turismo indispensable. Yo le espero al secretario Daniel Scioli, que de él depende el turismo, como es gobernador de la provincia de Buenos Aires, ya que ahora apoya a Javier Milei, que trate de... Él sabe de qué estamos hablando, él ya ha sido antes secretario de turismo. Es muy importante Chapalmalal, es muy importante Embalse Río Tercero. Espero que pueda explicarle al presidente eso y que no cerremos. Y si se cierran, yo estoy proponiendo que directamente lo pasen a la provincia de Buenos Aires, en el caso de Chapalmalal, a título gratuito y con las partidas correspondientes, y que lo pasen a la provincia de Córdoba, también a título gratuito y con las partidas correspondientes. Muy bien, diputado, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Nosotros, en la continuidad del resumen, vamos a escuchar ahora lo que nos decía en la primera mañana Gabriela Brouwer de Koning. Este proyecto surge de una reunión que tuve con la Asociación Argentina de Monotributistas, en donde, si bien me planteaban la necesidad de rever este régimen simplificado de pequeño contribuyente, que se llama así en realidad el nombre técnico, había 2 temas puntuales y urgentes que ellos necesitan que el Congreso se aboque para generar un alivio a estas personas, que son aproximadamente 4 millones de argentinos que están en el régimen simplificado o que son monotributistas. Y estos 2 temas, Horacio, eran: primero, el límite de la facturación, que está totalmente atrasado en relación a la realidad económica. Esto es, la variación de los precios, la inflación propiamente dicha. Y por el otro lado, el tema de la recategorización. ¿Por qué estos 2 temas? Y ahora profundizo un poco más. El primero, porque el límite de facturación, al quedar atrasado,
produce que muchos de los contribuyentes terminen facturando un determinado monto que lo lleva a otra categoría que es el régimen general. Claro, tal cual. Y que esto hace que como mínimo se les triplique la carga tributaria. Tal cual. Y aquí hay un dato que es importante para contar y explicar bien el sentido. Cuando se crea el régimen simplificado de pequeños contribuyentes, que fue en el año 1998, el objetivo que tuvo esta ley fue formalizar a un montón de personas que tenían actividades tal cual. Pequeñas, como dicen, profesionales, comercio chiquito y demás, y pudieran tener su obra social y su jubilación. Entonces la carga tributaria se simplificaba y se hacía en menor cuantía en relación a la capacidad contributiva que tenían los Está muy bien pensado. Exactamente. Pero ¿dónde se distorsionó? ¿Dónde fue para cualquier lado? Exacto, y al no actualizarse en relación a la inflación, que por eso mi proyecto lo que pretende es que se tome este índice para su actualización y no la variación de la movilidad jubilatoria, lo que pretende es que este monotributista esté acorde a la realidad económica vigente. Las primeras 4 categorías, ¿no?, están por debajo de la canasta básica. Así que imagínate lo atrasado. No, claro. Pasa que con los números que se han disparado la inflación, todo es poco, todo es mucho y todo es poco. Totalmente. Y por el otro lado, entonces, al ser la carga tributaria tan alta, empiezan a tener que salirse del sistema, empiezan a volver a la informalidad. Y como Estado, yo tengo la concepción y defiendo la concepción de que tiene que generar herramientas que le den la oportunidad a los argentinos a estar en el sistema formal, a poder tener los beneficios, poder pagar sus cargas tributarias, pero de una manera equilibrada, una manera en la cual puedan realmente afrontarlo, y el Estado al mismo tiempo también recibe dinero. Muy bien, y escuchábamos a la diputada Brouwer de Koning justamente hablando sobre su proyecto sobre monotributistas. Nosotros estábamos hablando fuera de cámara sobre las novedades que hay. Estábamos hablando de qué va a pasar también con los gobernadores, ¿no? Y en este caso, con todo lo que tiene que ver con la cuestión netamente del apoyo y el posicionamiento que va a tener el PRO, ¿no? Porque sabemos que dentro del Congreso y fuera también necesitan de la compañía, particularmente del bloque, más allá de las individualidades, y que se esté definiendo el 15 de marzo un nuevo referente dentro del PRO, dentro del sector que está más cercano a la Libertad Avanza. Bueno, creo que hay muchas cosas que tienen que ver hoy con los gobernadores que son estos, por ejemplo, del apoyo y la gobernabilidad que le pueden dar los gobernadores a Javier Milei, teniendo en cuenta el tipo de postura con respecto a la presentación de proyectos, con respecto a la sanción de la ley bases, que finalmente no se dio. Entonces decir, bueno, vamos a extraer algunos proyectos de ahí para después darles el paso por comisiones pertinentes, y después, una vez que llegue al recinto, bueno, que haya una labor también de los gobernadores, una bajada de línea, como quien dice, para que estos proyectos se puedan ir votando a favor, entre otras tantas cosas, ¿no? Entonces ahí me parece que es una incógnita, un signo de pregunta sobre qué va a pasar con los gobernadores patagónicos, por ejemplo, que en el último hora decidieron darle el aval a Nacho Torres, vendría a ser al gobernador de Chubut. Está por decir el presidente, o viste que ahora muchos hablan de que es como si fuera otra república, ¿no? Después sí, haciendo obviamente un chiste y una ida y vuelta, una chicana de lo que pasó estos últimos días. Pero realmente si es factible que él el día de mañana diga, bueno, día de mañana por decir miércoles, corto el suministro de hidrocarburos y, bueno, vayan a negociar y a charlar, o sea. Bueno, pero más allá de cuán viable sea la medida, el hecho de
que Torres se haya puesto a la vanguardia de esta rebelión de gobernadores contra el gobierno nacional. Hizo lo que no se animaba nadie a hacer, ¿no? Claro, que se sienten destratados verbalmente, pero también manoteados en sus propios recursos, ¿no? Y también la pregunta, vos lo planteabas recién, Lourdes, sobre qué va a pasar en la relación entre el PRO y el gobierno nacional, que parecía que estaba todo dado para que hubiera una alianza, por lo menos parlamentaria. Pero claro, a partir de este conflicto, por el hecho de que el gobierno pisó 13.500 millones de pesos de recursos coparticipables a la provincia de Chubut, hizo que temblara, ¿no?, toda esta lógica y, entre otros, los gobernadores no peronistas resucitaron el viejo sello de Juntos por el Cambio, que parecía ya muerto, y en el primer renglón figura la firma de Jorge Macri, ¿no? Y todos sabemos que detrás de Jorge Macri, es imposible que Jorge Macri pueda firmar un documento tan crítico sin tener el aval de quien lo puso en ese lugar. Hablamos de su primo y fundador del PRO, Mauricio Macri. Eso pone en tensión cuál es la relación que va a tener el PRO, que parecía ser un apéndice o un satélite del oficialismo, con La Libertad Avanza, ¿no? Hay un desprendimiento dentro del PRO. Concretamente, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que habla también siendo miembro del gabinete de Javier Milei. Ella, desde Estados Unidos, elaboró un documento con la idea de empezar a sumar firmas del PRO que toman partido a favor de Javier Milei en este pleito que tiene contra Javier Torres y el resto de los gobernadores que se plegaron. Nacho Torres, que se plegaron, el resto de los gobernadores, en solidaridad con este reclamo patagónico de Nacho Torres, que lanzó un ultimátum, ¿no?, que amenazó con no enviar ni un barril de crudo más a la nación, no suministrar al resto del país con petróleo si no se resuelve la cuestión de esta deuda que mantiene y que la propia provincia de Chubut reconoce que mantiene con el gobierno nacional, a quien acusa de inflexibilidad por no aceptar esta propuesta para el diferimiento de los plazos para el pago de esta deuda. Así que, está en tensión la relación del presidente, no solamente con los gobernadores patagónicos, sino con todos los gobernadores del país. Creo que ya no queda nadie que no se haya parado de manos contra esta retórica del presidente, que acusa a los gobernadores de haber torpedeado el acuerdo para que se lograra la ley de bases. Igual y puntos esto ya de empezó, me parece que viene de esto, de justo lo que vos decís, ¿no? Desde el tratamiento de la ley bases y desde ese momento en el que se decide levantar la sesión, el momento de la votación en particular, ahí ya donde no solo se hace la lista, se elabora la lista de los diputados que sí y de los diputados que no, sino también de los gobernadores que sí y los gobernadores que no. Creo que desde ese momento, me refiero a los gobernadores que están a favor, y lo explicó en Twitter, creo que fue, o el vocero presidencial, Manuel Adorni, que explicó quiénes iban a ser. Esto nos sirve para dar cuenta o para que quede demostrado quiénes son los que trabajan a nuestro favor, por hablar del oficialismo, de La Libertad Avanza, y quiénes no lo van a hacer. Y a partir de eso, empezar a tomar diferentes medidas, y así también este constante ida y vuelta y moneda de cambio en el que en el medio está, por ejemplo, el FONID, por ejemplo, lo del Fondo Compensador, por ejemplo, también el inicio de clases, y así un montón de otros proyectos. Inclusive, ¿qué va a pasar con el Mega DNU? También son todos puntos, ¿no? Y no sé si monedas de cambio, pero son cuestiones de las que van a servir de acá a unos días como tema de negociación, ¿no? El tema es cuánto le sirve al presidente subir los decibeles del discurso de confrontación contra aquellos con los que tiene que pactar. Y yo creo que va a tratar de tirar más lo que más se pueda. Esto le genera mucho ruido internamente al PRO. Recordemos que el viernes pasado, por ejemplo, cuando estalló todo este lío, hubo pronunciamientos de los dos bloques radicales de ambas cámaras, hasta el partido se pronunció, y el único pronunciamiento que había habido en el PRO era el de Patricia Bullrich y otros el único disonante, cuestionaba. Uniendo alianzas con el gobierno nacional en este pleito que no es solamente retórico, sino que va al terreno de la acción, porque le está pisando recursos que las provincias consideran que les corresponden, ¿no? Sí. Y que atentan contra sus propias cajas, ¿no? Para poder financiar funciones esenciales
de la administración pública. Había una reunión hoy, un Zoom, que estaba previsto para esta tarde a las 16, entre los diputados del PRO y el gobernador Nacho Torres. A las 16 horas estaba prevista, después se postergó, finalmente se va a realizar mañana o pasado porque para analizar el tema de las novedades que pueda llegar a haber. De todo este tema, porque tenemos mucha información sobre la cuestión, vamos a seguir hablando inmediatamente después de este muy breve corte. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras.
Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Seguimos con el resumen, con toda la información legislativa que se está dando en estos días y teniendo en cuenta también el hecho de una cosa que ya estábamos hablando ya apresuradamente sobre los gobernadores, la relación con el gobierno nacional. Bueno, citábamos ya también había que agregar el tema de la novedad que hoy el presidente eliminó uno de los beneficios que alcanzaban en este caso a la provincia de Buenos Aires. Sí. A partir de hecho, con un detalle que a mí me parece no menor, porque ahí hay una ley que lo respalda, no es un decreto que vos eliminaste por un decreto, eliminaste un decreto, ahí hay una ley, o sea que es muy judicializable ese tema. Sí, es una ley que surgió en el año 2020 en el marco del conflicto salarial de uniformados de la policía bonaerense que habían rodeado la Casa Rosada, habían generado un motín y habían cercado la Casa de Gobierno en reclamo de una mejora salarial urgente. En ese contexto, el presidente de aquel entonces, Alberto Fernández, terció a favor de la provincia de Buenos Aires y le escamoteó un punto de coparticipación a la ciudad, se lo dio a la provincia y a partir de ahí se generó una ruptura, un quiebre en la relación entre el presidente Alberto Fernández, un detallecito, con Horacio Rodríguez Larreta, con quien estaba marchando muy a la par en lo que eran las políticas de contención frente a la pandemia de coronavirus. Pero bueno, ese es un detalle como para poner en contexto histórico. Claro, de hecho es que eso lo hizo por decreto, pero después hubo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, lo terminó refrendando a través de una ley. Sí. Entonces, por eso digo, es complicado que vía decreto vos ahora lo elimines porque, bueno, obviamente se va a judicializar el tema. Y por supuesto que el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, sacó los colmillos y dicen, bueno, a la ciudad le estás quitando entonces devolvémelo a mí, ¿no? Eso es parte también de la discusión que se está dando, ¿no? Hacia dónde van esos recursos. Ahí perfectamente el gobierno podría decir, bueno, necesito estos recursos para poder dar respuesta a los problemas de financiamiento y de equilibrio fiscal que tiene Nación, así que también va a empezar a haber tensión entre Nación y Ciudad de Buenos Aires. Uno entiende que va a tener que tener un gesto el presidente Javier Milei con Jorge Macri, sobre todo después de que Jorge Macri fuera uno de quienes suscribiera aquel documento en defensa y en solidaridad con Nacho Torres por el conflicto de coparticipación de la provincia de Chubut. Así es, y bueno, ahora veamos lo que nos decía en la segunda edición el diputado Cristian Castillo respecto de lo que va a ser la Asamblea Legislativa el viernes que viene. Bueno, a ver, el presidente no sabemos lo que va a hacer, puede ir y decir declaro abierta las sesiones y retirarse, puede hacer algún discurso,
puede volver a atacar al Congreso. Él lo ha hecho en particular con aquellos sectores que se ofrecían como aliados durante el tratamiento de la ley ómnibus. Los trató de valijeros, de coimeros, de idiotas útiles. Ahora volvió a decir que el Congreso era un nido de ratas. Así que no sé lo que tendrá preparado para este 1 de marzo. Es probable también que haya movilizaciones repudiando sus políticas en el mismo momento que él esté hablando en el Congreso. Así que bueno, veremos, ¿no? qué es lo que nos depara. Lo que sí es que yo no tengo ninguna expectativa de que diga nada positivo, porque toda la agenda del gobierno es una agenda de continuidad del ajuste para cumplir con el FMI, y de un ajuste que es verdaderamente brutal, y donde el intento de contener un poco la inflación es a costa de recesión, lo cual está llevando a ya el comienzo de suspensiones y despidos en diversas ramas de la actividad, y también una política de establecer el dólar barato que lleva a jorobar al mercado interno, ¿no? Por ejemplo, el turismo receptivo se ha caído fuertemente, y los negocios, digamos, vinculados al consumo interno, también están en una situación muy difícil, ¿no? Los restaurantes que han visto la caída de la gente que va a comer por la caída del poder adquisitivo y también por la baja del turismo, bueno, es algo muy, muy fuerte, pero también en la industria, insisto, desde la industria automotriz hasta la industria textil, se están anunciando en muchos casos suspensiones y también despidos, así que esto es verdaderamente muy preocupante, porque el esquema económico del gobierno favorece a algunos grupos económicos amigos que se han beneficiado de las medidas del DNU y que esperaban beneficiarse con la ley ómnibus, pero está al revés, descargando este ajuste brutal sobre el pueblo. No es sobre una casta imaginaria acá que se está recortando, sino que se está licuando los ingresos del conjunto de la población. Escuchamos al diputado Cristian Castillo hablando de sus expectativas, o mejor dicho, sus no expectativas con respecto a la Asamblea Legislativa del viernes que viene. Hablando de la oposición, hay muchas iniciativas que tienen que ver con medidas que adopta el gobierno, y entre ellas hay hay proyectos para revertir justamente los recortes que se aplican sobre partidas presupuestarias de las universidades nacionales. De ese tema nos va a hablar Sebastián ahora. Exactamente, José, vamos a dar cuenta de proyectos de Unión por la Patria y de la UCR, pero recién escuchamos también a Cristian Chipi Castillo del Frente de Izquierda, que es directamente afectado por esta situación de ahogo presupuestario de la educación superior, porque él es profesor universitario, es sociólogo de la UBA, da clases ahí, no sé si estará en uso de licencia, pero una vez que concluya sus funciones como diputado nacional va a tener que retomar sus tareas como docente universitario. Entonces, esta crisis educativa lo afecta directamente a el diputado trotskista del Frente de Izquierda. Y decíamos entonces que hay una serie de proyectos presentados por diputados nacionales del peronismo y también del radicalismo que se dan en un contexto, ¿no? Hay un trasfondo que tiene que ver con la denuncia sistemática que están haciendo por estos días los rectores de 71 universidades públicas nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional, que advirtieron que de no mediar acciones que rectifiquen el rumbo, se verá seriamente afectado el pleno funcionamiento universitario. Y esto tiene que ver con que no están prevista una ampliación presupuestaria para universidades. Hay un presupuesto asignado, en realidad, a partir de lo que es la prórroga del presupuesto aprobado el año anterior. Pero claro, esto está demasiado sujeto a la arbitrariedad del gobierno y hasta ahora no están habiendo las transferencias de recursos que demanda la estructura de gasto del sistema universitario nacional, en específico el sistema público educativo universitario nacional. También la UBA ya había hecho un llamado de atención unos días antes de que lo hiciera el Consejo Interuniversitario Nacional. La UBA, la Universidad de Buenos Aires, estamos hablando, había manifestado el estado de extrema preocupación de la comunidad universitaria respecto de la situación presupuestaria de nuestra universidad, y también reclamó al Ministerio de Capital Humano, que está encabezado por Sandra Petovelo, ya que allí, bajo esa órbita, funciona la Secretaría de Educación. Reclamó entonces un presupuesto que garantice la continuidad de funciones de docencia, investigación,
salud y extensión. Estamos hablando de una comunidad académica que está extremadamente preocupada, que tiene la sangre en el ojo y que realmente escupe fuego por la boca porque entienden que no están dadas las condiciones para el inicio de las clases en los distintos claustros, ¿no? Ya a principios de marzo deberían estar empezando las clases y los docentes no saben si van a tener una actualización en sus sueldos, pero tampoco están garantizadas las partidas para el mantenimiento edilicio, para la compra de los insumos, pizarrones, bueno, todo lo que requiere el funcionamiento de cualquier casa de estudios de educación superior. Y a diferencia de lo que está cuando hablamos del Fondo Educativo Docente, por ejemplo, y estamos hablando de que bueno, las provincias se ocupan de la parte de educación, en este caso estamos hablando de universidades nacionales, o sea, ahí es nación. Acá es nación, acá no se puede hacer desentendida la nación y digamos, el conflicto central tiene que ver con que están empezando las clases y no hay recursos, no hay plata para la educación nacional que desde el propio... Gris. O sea, no se sabe concretamente qué va a pasar y cuál va a ser el rol de la nación, teniendo en cuenta que las partidas presupuestarias le corresponden a la nación. No se sabe qué va a pasar y qué es lo que dicen desde la oposición. Que en la ley de bases y puntos de partida se declaró la educación como un servicio esencial. O sea, que si tiene tanta importancia para el gobierno nacional, se le debería dar las partidas proporcionales. No es solamente para que los maestros tengan que ir a la escuela igual. Porque, a ver, en principio, este hecho de que se haya declarado como servicio esencial era para que pudieran abrir las escuelas y también darle el derecho a huelga a los profesores. Claro, eso tenía más que ver con la educación inicial, primaria y media, pero el conflicto se extiende también a la educación universitaria. Entonces, las instituciones de educación superior, estas 71 rectores nacionales que se expresaron, se volcaron a través de un documento. ¿Qué es lo que están solicitando? Bueno, la apertura de las paritarias docentes para el personal docente y no docente con el objetivo de recomponer esos magros ingresos y también la actualización de las partidas destinadas a los gastos de funcionamiento y actividades de ciencia y tecnología, entre otros ítems. Y en la próxima placa vamos a ver un poquito cómo se descompone, cómo se desmenuza ese presupuesto educativo universitario y vamos a tomar insumos de información del Observatorio de Argentinos por la Educación, una organización no gubernamental que elaboró un informe según el cual la educación superior representó el 58,1% del presupuesto educativo en 2023. Por eso cuando hablamos de educación, digo, no hay que solamente poner el foco en lo que es la educación primaria, la educación secundaria y los jardines, que muchas veces prestamos más atención a ver si van a abrir las escuelas para el comienzo de las clases, y ese es un punto central, pero también estamos hablando que casi 6 de cada 10 pesos del presupuesto se destinan a la educación superior, ¿no? En segundo lugar, en este ranking o en esta composición del gasto del presupuesto educativo está justamente el Fondo Nacional de Incentivo Docente y Compensaciones Salariales, el llamado FONID, que estuvo también en el ojo del huracán la semana pasada por esta decisión del gobierno un tanto abrupta o sorpresiva, digamos que no la esperaban los gobernadores, de quitar este fideicomiso que sirve para compensar las asimetrías salariales entre lo que cobran los docentes de las distintas jurisdicciones, y esto abarca a todos los niveles de la educación. Vamos a la siguiente placa. Vamos a hablar un poquito de lo que es la paritaria universitaria, donde todavía no hay un acuerdo generalizado. Se realizó una discusión paritaria en el Palacio Sarmiento, es decir, la sede del Ministerio de Educación, que está radicada en la Ciudad de Buenos Aires. Allí el gobierno ofreció tan solo un 16% de actualización salarial por el mes de febrero para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los últimos meses del año 2023. Pero claro, ¿qué es lo que pusieron sobre la balanza los docentes universitarios? Que la inflación durante ese periodo fue del 51,3% entre diciembre y enero, y por esa razón la propuesta fue rechazada. Eso lo vamos a ver en la siguiente placa, como para entrar un poquito más en detalle de lo que veníamos diciendo. Leo, el Frente Sindical Universitario, que nuclea a CONADU,
CONADO Histórica, FEDUN, CETERA, FACDUT, FATUN, UDA, es decir, todos los gremios docentes importantes, rechazó esta oferta y lo justificó diciendo que era demasiado magra este ofrecimiento de recomposición laboral, pero de todos modos dejó entreabierta una puerta para llegar a un eventual acuerdo el lunes 4 de marzo, cuando se va a realizar una segunda audiencia paritaria en el Palacio Sarmiento también, donde se va a plantear la profundización del plan de acción gremial en todas las universidades del país si no se da respuesta a los reclamos legítimos de la comunidad docente de la educación superior. No sé si tenemos más placas. Sí, hay 2. Sí, hay más, mirá. Claro, tenemos que entrar ya más puntualmente a la especificidad de los proyectos, ¿no? El proyecto de Unión por la Patria, que tiene como firma principal a Leopoldo Moró, pero también es refrendado por Cecilia Moró, es decir, la vicepresidenta de esta Cámara. Está la firma de Germán Martínez, está la firma de Itay Hagman y tantos otros diputados nacionales de primera línea, ¿no? Del bloque de Unión por la Patria. Allí se advierte que las universidades nacionales se encuentran al borde del colapso, al borde de un escenario de colapso, y que en un lapso no mayor de 2 o 3 meses puede llegar incluso a paralizar las actividades académicas de investigación e incluso las prestaciones de sus hospitales, escuelas. Así que acá se está dando cuenta de una situación crítica que necesita del auxilio inmediato del gobierno nacional para poder descomprimir esta situación, y la única forma que se puede hacer es con recursos. Claro. Hay un proyecto también de la UCR, de la diputada, si no me equivoco, de la provincia Marcela Colli. De Córdoba, Pampa, Marcela Colli. Eso Pampa, lo vamos a ver en la siguiente placa. Bien, Marcela Colli, ¿de qué provincia? La Pampa, creo que. De La Pampa, tenés razón, de La Pampa. Bueno, la diputada pampeana radical expresa en el proyecto, es un proyecto de resolución, su preocupación ante la falta de actualización presupuestaria en materia universitaria, y le exige al Poder Ejecutivo que incremente las partidas. Pero en paralelo a esto también, vamos a seguir redondeando un poquito la información anterior, porque vamos a hacer un repaso de los fundamentos del proyecto de la diputada Colli. Ella recuerda allí que la Ley de Educación Superior dispone en su artículo 2 que el Estado Nacional es el responsable de proveer financiamiento, la supervisión y José, que no es lo mismo la educación primaria, secundaria o inicial, que depende de las jurisdicciones provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires, que de la educación universitaria, que tiene competencia el Estado Nacional. Así que le recuerda a la diputada pampeana Colli que la responsabilidad de sostener el financiamiento de la Universidad Nacional y que tenga todo lo necesario para que funcione es estrictamente del gobierno nacional. Concomitantemente a estos proyectos que tienen que ver con la actualización de los salarios y el incremento de las partidas para las casas de estudios de educación superior, tenemos también un proyecto que va un poquito de la mano de la diputada Victoria Tolosa Paz, junto con el diputado neuquino del mismo bloque de Unión por la Patria, estamos hablando, Pablo Torero, para la actualización de las becas Progresar, que quedaron demasiado rezagadas en su valor por el incremento exponencial de la inflación que registramos en los últimos meses. Y alcanzado el fideicomiso correspondiente en este marco. Totalmente. Sí, lo que se propone concretamente es que el monto de esta beca, que actualmente está en más o menos 20.000 pesos, sea de un 25% de la canasta básica total de un adulto, medida por el INDEC y con un ajuste trimestral, ¿no? Esto lo que permitiría es que se actualice automáticamente y que no dependa de de la voluntad del Poder Ejecutivo de turno. Las becas Progresar es un programa que se había originado en la época cuando Axel Kicillof era ministro de Economía. Es un proyecto entonces del Poder Ejecutivo del año 2014, en la última etapa del gobierno kirchnerista, y estaba destinada a jóvenes de entre 16 y 24 años para la terminalidad educativa, tanto en lo que es estudios primarios, secundarios y también en los ciclos de formación profesional o en las carreras de educación universitaria.
Esto, bueno, repetimos la información que acabamos de dar. El monto actual de la beca es de 20.000 pesos. Eso quedó muy atrás. Con 20.000 pesos apenas podés solventar tres pizzas más o menos. Y no se corrige desde el año julio del año 2023. Ya llevamos alrededor de 8 meses sin una corrección, sin un ajuste. 8 meses que fueron los de mayor inflación de los últimos 20 años. Así que urge también una respuesta para las becas Progresar, y esto se combina también con la problemática de crisis educativa presupuestaria en las instituciones de educación superior en general, José. Muy bien, muy completo el informe, excelente informe de Sebastián respecto al tema de los fondos universitarios. Sí, estaba pensando mientras hablaba Seba sobre que el año pasado, por ejemplo, se había aprobado la creación de 8 nuevas universidades. Y quedó ahí. Eso se aprobó, por lo menos. Se aprobó, pero bueno, después faltaba que siga adelante. En el Senado se aprobó también. Se aprobó. O sea, tuvo el aval de las dos cámaras, tuvo la sanción. Estamos hablando de la Universidad del Pilar, la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Sí, ahí hay que recordar un montón. Había varias. Saladillo, estaba una de Paraná, la de Carolina Ortiz. Sí, también la de Tigre. Río Tercero. Río Tercero. Que esa fue la propuesta por Brauer de Koenig. Sí, la del Delta. La del Delta. Muy bien. Exactamente. Bueno, había varias. Y hay muchas casas de estudios que ya estaban funcionando, pero necesitaban... sí, que se debe el rango, ¿no? Porque capaz eran casas de estudios que ofrecían carreras que no tenían el aval, digamos, no eran universitarias, pero se estaban más dictando, terciarios, capaz. Claro, exactamente. Y necesitaban una jerarquización, ¿no? A partir de estos proyectos de ley. Esos ya están funcionando, pero claro, bueno, vos pensás que si todavía se convierten en elefantes, elefante blanco, sí. En elefantes blancos si no tienen el financiamiento necesario para que puedan cumplir con todas las prestaciones necesarias. Y recordemos que en su momento tenían la oposición en algunos casos de una parte de Juntos por el Cambio, de una parte porque el radicalismo en general y la parte de Lustó, de Jacobit y todos esos sectores estaban más alineados con la creación de esas universidades, pero bueno, tenían algunos cuestionamientos respecto de que de dónde está todo bien con hacer más universidades, pero de dónde salen los recursos, porque los recursos son finitos y eran de todo un mismo lado. Entonces se insistía desde Juntos por el Cambio que se desfinanciaba la educación inicial, de alguna manera, porque bueno, los fondos terminaban yendo para ese sector. Y bueno, de todas maneras, y a propósito de, si bien en el caso de las universidades sí se convirtieron en ley, el tema del Progresar, el plan Progresar, que estaba la intención de convertirlo en ley, me parece que eso no terminó de convertirse en ley. No, eso no dio la luz. Fue uno de los tantos proyectos que quedaron en el tintero, José. Y con el tema de las universidades nacionales, el PRO votó decididamente en contra y el radicalismo, vos recién hacías una reseña, votó dividido, pero en el medio también hubo varias sesiones que volaron por los aires, ¿te acordás? Sí. En diciembre pasado creo que fueron diciembre 2 sesiones. del año anterior, en del 2022. Año 2022, exactamente, que tenían en el temario como tema central la creación de las nuevas universidades nacionales. Que fueron las dos últimas, ¿no? Las dos últimas sesiones del mes que no había quórum, del año. Una no consiguió quórum, la otra creo que sí consiguió, pero finalmente no hubo acuerdo se terminó bajando el proyecto. Tal vez había contaminado la relación entre el oficialismo y la oposición por un tema que no tenía nada que ver, que era la cuestión del Consejo de la Magistratura y el completar ese lugar que tenía que ver con una decisión que había tomado en ese momento la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, que había avalado, se había alineado con la postura del kirchnerismo en el Senado, y bueno, en ese caso generó el enojo y terminaron ni siquiera votándola a ella para que su continuidad al frente de la Cámara, que de todas maneras se hizo por... Sí, esas divergencias terminaron contaminando, si se quiere, el clima necesario para que pudieran haber acuerdos parlamentarios, y por eso no pudieron prosperar esas sesiones. Después se logró votar la creación de algunas de todas estas universidades nacionales. No fueron todas, fueron todas al final. Sí, al final. En varios paquetes. Con paciencia, pero
se lograron aprobar, me parece que todas, a lo largo del año siguiente, que bueno, fue... Sí, había sido un trabajo, aparte de comisión de educación, bastante extenso, en ese momento presidido por la diputada Blanca Osuna, de mucho ida y vuelta, y también de que, bueno, vienen expositores, de, bueno, debates de diputados, otros diputados que, bueno, decían que iba a ser capaz un gasto bastante importante, teniendo en cuenta que había otras cuestiones más urgentes, ¿no? Y bueno, y hoy, al ya tenerlas sancionadas, bueno, que había sido inclusive muy celebrado por los miembros de esa comisión, que había trabajado bastante, reitero, bueno, finalmente quedaron en el tintero, ¿no? Sí. Así es. Bueno, y llegamos al final de esta edición de El Resumen. Pasó volando. Hablamos de todo un Pasó poco. volando, Creo que charlamos de todo. Hay que ver cómo sigue. Mañana, porque no se sabe. Esto es un día a día. Esto es día ¿no? a día, con paciencia. Y la cuenta regresiva, ya como dijimos durante el programa, hacia el viernes que viene, donde todo puede suceder con esa asamblea legislativa que genera tanta expectativa. Veremos qué sucede. Bueno, tenemos un montón de material para seguir hablando sobre lo que va a suceder el viernes, porque sabemos todo lo que va a suceder, lo vamos a ir adelantando en Grajeas. Ya se aclaró que no va a haber discurso afuera, va a ser solo adentro. Y damos datos así. Vamos tirando datitos. Bueno, nos vemos mañana. Dale, hasta mañana, dale, chau, chau. Nos vemos mañana, nos vemos mañana. Nos vemos por los pasillos, nos vemos concretamente en este programa la semana que viene. Sí. Muy bien, así será. Bueno, y con ustedes nos vemos mañana a las 14:30 nuevamente, y ahora lo dejamos con Amanda Alma y su equipo de Tercera Edición. Será hasta mañana.